la disyuntiva de decir, bueno, 1 hora para hablar yo sola y explicar el texto es medio denso, tanto como para mí como para ustedes, ¿no? Y por otro lado, no quiero convertir el Classroom en una virtualización de la materia, o sea, tirarles todos ahí, o sea, las actividades, los textos, los trabajos, ¿no? Es como tratar de buscar un equilibrio entre lo teórico y la parte práctica. Ustedes piensen que a esta altura del año ya tendríamos que haber tenido aproximadamente 24 horas, 24 o 26 horas de clase, pero tenemos nuestra segunda hora. Es bastante complejo para mí y es bastante complejo para ustedes, ¿no? Y yo celebro que estén hoy acá 24 de septiembre arrancando una materia que la verdad tendría que haber arrancado en mayo aproximadamente. Por eso les digo, a mí se me plantea muy complejo en ese sentido. Yo no quiero abrumarlos con, o sea, que sea un derrotero de PDFs y que los lean y bueno, después hago 2, 3 preguntas y ya, sino poder acompañarlos de la mejor manera, que ustedes se apropien de los conceptos más fundamentales y que veamos algo o cómo atraviesa o cómo podemos pensar el turismo desde la psicología social. Bueno, eso. Y por otro lado, ahora que somos bastantes, son 19, que es un montón, que me pone muy contenta, yo en el tablón, ustedes ven como yo les voy escribiendo, les voy comentando qué es lo que fuimos viendo en la primer clase, ¿no? Más o menos un resumen de lo que tratamos y les compartí esa pequeña introducción que yo había redactado, pero que me pareció que se los podía compartir, ya que habían preguntado de dónde saqué lo que estaba diciendo, ¿verdad? Como para que ustedes vean que siempre es una referencia bibliográfica, se retoman autores. No voy a decir cosas que se me ocurren por la cabeza, sino que es una introducción tomada de un autor. Y bueno, que eso es, más que nada es un insumo mío, pero se los comparto porque, bueno, me pareció que estaba bien compartirlo. Y después también los que les propuse en el Classroom es que pensemos juntos, ¿no? Estas pequeñas preguntas como no solamente para orientar mi trabajo como docente, ¿no? Sino también como un modo de democratizar este espacio, que ustedes puedan de alguna manera hacerse sentir y decir, bueno, profe, la verdad que en la primera clase me quedaron un montón de dudas, usted habló muy rápido, o hablaste muy rápido, Edith, te salteaste algunas cosas, hay algo que no me quedó claro, bueno, me gustó esto, lo otro, pero que esto se convierta en un espacio también de aprendizaje y de evaluación, por decirlo así, mutua. Bueno, voy a hablar yo de lo que me pareció el grupo. A mí me pareció un grupo bastante comprometido, muy comprometido, ya de comenzar una materia a esta altura del año, compleja, con mucha carga, me parece como que tienen un compromiso con su carrera bastante fuerte. Después me gustó porque me hicieron muchas preguntas y me sentí un poco oxidada porque esta materia yo la cursé, justo me gradúo con esta materia en el 2019, allá por el 2019. Entonces digo, bueno, me hicieron pensar un montón, hicieron muchas preguntas, que eso está bueno, porque a veces como docente te descoloca y vas a decir, bueno, a ver, voy a pensar cómo hago la siguiente clase, y estuve leyendo mucho, porque bueno, digo, es un grupo que pregunta y eso está muy bueno también, me gustó, y por momentos me sentí un poco oxidada, digo, bueno, tengo que rever, tengo que volver a leer algunas cuestiones, me relaciono más con pedagogía, que es el campo que a mí me gusta. De hecho, como yo soy licenciada en educación y bueno, mi tesis más que nada retoma aportes del campo de la
pedagogía y de la sociología de la educación, me siento como más amigable con ella. Pero después, en cuanto a la psicología social, hice una adscripción en el 2019, en el 2019 me gradúo y en el 2020, de manera virtual, hago una adscripción a la materia. Igual me sentí bastante, como les digo, ahí medio fuera de ejercicio. Y eso está bueno porque como docente te demanda de nuevo a rever y revisar no solamente los aspectos teóricos y bibliográficos, sino también la forma en que voy a presentar la materia. Bueno, eso tengo para decirles, pero me gustaría escucharlos al menos brevemente, unos minutos, sobre estas preguntas que les dejé para que pensemos juntos y juntas y que podamos de alguna manera acompañarnos y que no sea solamente una evaluación de, bueno, de presencialidad, de participación de ustedes, sino que también haya una devolución de ustedes hacia mí, que de alguna manera va a encauzar también el trabajo que me queda de acá al 19 de noviembre. Y los escucho, si alguien quiere decir algo con esas preguntas que les dejé en el tablón. Claudia. Hola, Edith. Hola, Edith. ¿Qué tal, Edith? Mira, yo la primer clase no me pude conectar, estoy acá siempre, estamos compartiendo, está en mi casa Alejandra Caligaris, que está conectada ahí. Lo que sí, así que no te puedo decir, me pareces bárbara, ya te estoy escuchando ahora, me perdí la primer clase. Lo que leímos con Ale fue esto de la contaminación industrial, lo estuvimos leyendo juntas, lo debatimos, subrayamos, bueno, más o menos sabemos de qué se trata. Podemos hacer el trabajo en conjunto con ella, pues en todas las materias que con ella, es mi vecina, amiga, y está en la carrera. Y se entiende para escribir, ¿no? Sí, perfecto. Me parece bien. Me parece bien, el resto también, si dice, bueno, mira, tengo muy buena energía, nos llevamos muy bien, nos complementamos con tal, hagan grupos. Creo que en esta situación y en este contexto es lo fundamental para poder trabajar. Y por otro lado, aprovecho, ya que comentaste que leíste, hiciste subrayados y demás, que si a lo mejor querés compartir en el tablón, ¿no? O como comentando el texto, que también es un muy buen aporte para el grupo y para mí, para ver, bueno, a ver cómo lo leyeron, qué es lo que marcaron, ¿no? Y que vayan apareciendo esas cuestiones que de alguna manera nos van a poder permitir, ¿no? Empezar a darle lectura a partir de lo que es la psicología social. ¿Les parece compartir en el tablón? Bueno, mira, lo que nosotros estuvimos leyendo acá con Ali debatiendo es la contaminación industrial en el partido de La Matanza, ¿verdad? Sí. Que es grave, te diría, porque yo lo estoy viviendo, yo vivo acá en el barrio de Villa Constructora San Justo y atrás de mi casa, a 2 cuadras, tengo la fábrica de galletitas Trío. Tuvimos gravísimos problemas porque esta fábrica no tendría que estar ubicada donde está, a 5 cuadras de la rotonda, en el medio de un barrio que ocupa toda una manzana, fue comprando casi las casas, trajo aparejado desde camiones de un porte que no pueden entrar en el barrio, nos dejaban sin cableado de telecentro, de teléfono, arrancaban todos los cables, se llenó de ratas el barrio, largan todo como algo sucio a los cordones de la vereda. Fuimos 6 veces a la Municipalidad de San Justo. En la 6ª vez que fuimos, alguien de la municipalidad con un cargo intermedio nos llamó un castado y nos dijo, no vengan más, porque se encajona todo, porque es grande la coima que da mensualmente. Esa fue la respuesta de la Municipalidad de San Justo. La fábrica creció, sigue haciendo desastre. Esto tendría que estar en un polo industrial, creo yo, ¿no? Por ejemplo, te doy el caso de la fábrica esta. La Matanza es grande, ya sabemos. Está muy bien explicado acá. El ciudadano no se compromete porque creo que no sabe a dónde dirigirse. No, que me estoy cagando la risa. Nosotros a la municipalidad. Le decimos, ¿a dónde vamos a que nos oigan? ¿Entendés? Porque no hay propaganda, no hay información, porque debe haber casos más graves de fábricas que contaminan. ¿Compraste la Aparte lechita? está muy bien explicado lo que pasó con Alamina No, que era una parte del escrito,
Pero no es necesario ni siquiera una mina, es una fábrica a veces que pone en peligro el medio ambiente. A mí me gustó mucho, subrayamos, lo debatimos, y ella vino unas cuadras de mi casa y decíamos, bueno, tenemos hace más frío, por ejemplo, un mínimo ejemplo, en un pequeño barrio de La Matanza. Pero hay mucha desinformación. Y evidentemente estas fábricas se lo requieren, porque tienen un aval. A nosotros nos demostraron con la respuesta en la municipalidad que están avaladas para que todo quede en la nada. Y todos los vecinos, porque acá todo el barrio nos unimos, Sí. y no nos escucharon, no nos dieron ninguna respuesta, y ya sabemos que no las van a dar. Nos sentimos muy, con este escrito, lo que es Ale y yo, nos sentimos súper identificadas. Me parece interesante lo que planteás y de alguna manera me estás allanando el camino para algo, porque una de las preguntas que había quedado resonando al final de la clase, en el primer encuentro, fue, profe, ¿cómo va a evaluar? Mi idea era, digamos, no sé si un poco ambiciosa, pero cuando yo presento la propuesta, mi idea era, lo fuerte de la propuesta era trabajar con este tipo de escritos que son artículos científicos, son paper, con lo que esto que ustedes leyeron, ¿no? Y de alguna manera era poder vincular estos artículos científicos, ¿no? con la materia metodología de la investigación, para la cual concursé, pero quedó una profesora fenomenal, que es Analía Artola, con la que ya me contacté. Y la idea era que ustedes tengan como un refuerzo desde lo metodológico y desde lo teórico, desde el aporte de la psicología social, ¿no? Como vincular eso. Entonces, en relación con cómo voy a evaluar, a mí me parece que, y yo justamente estaba pensando acá, que es presentarles un caso y que ustedes puedan retomar tanto de los aspectos metodológicos que van a trabajar con la profe Analía, y ese caso puedan ustedes de alguna manera leer, interpretar a la luz de los conceptos que vamos a ir viendo en psicología social. A mí me gusta esto que vos estás mencionando, Claudia, porque ya ahí hay un caso. El caso es la fábrica de galletitas. Y todo el trasfondo que ocurre detrás de esa fábrica, la contaminación, ¿no? Esto que vos decías de las ratas y demás. Y entonces podemos pensar, ¿no? con lo poquito que vimos en la primera clase, el sentido de una praxis social, el sentido de lo que es un grupo operativo, ¿no? Y cómo, si aparecen o no aparecen esos grupos, ¿no? O si hay una intención de transformar esa realidad que vos estás mencionando, ¿no? Porque esto también tiene un fuerte impacto en lo que es el turismo, la contaminación ambiental o digamos, el olvido, la desidia por la parte gubernamental, también está diciendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo presentamos Matanza en tanto lugar y espacio turístico? ¿No? Entonces, esas preguntas, esas interrogaciones que van apareciendo, me parece muy interesante, como ustedes pudieron vincular con algo de ustedes, y más que nada territorial, ¿no? Porque ustedes se están formando acá en un instituto en Matanza, y comprender primero la realidad social del territorio, ¿no? Cómo esos impactos sociales, ambientales, económicos, políticos, de alguna manera impactan en lo que es el turismo. Y ustedes como turistas o técnicos que se están formando, ¿no? También poder pensar no solamente en el título, sino poder pensar hacia adelante o hacia el futuro, a partir de esto, de qué manera intervenir o de qué manera poder pensar eso que está ocurriendo ahí, ¿no? A la vez, ¿en qué sentido? En el sentido de brindar, ¿en qué sentido presento la Matanza en tanto espacio turístico? ¿Se entiende? Cómo de alguna manera empezamos a poder vincular. Esa es la idea. Y con esta idea me contacté, yo adelanto todo porque yo soy muy de contar las cosas, me contacté con la profesora Analía Artola, no sé si ustedes ya tuvieron una clase con ella. Sí, ya tuvimos. Lo que yo le propuse es, le comenté que les había compartido el artículo de participación ciudadana,
y le dije, che, ¿no te querés venir a una clase con nosotros? Y vos presentás toda la parte metodológica, porque ella lo va a poder decir muy bien, ella es su campo. Vos presentás toda la parte metodológica del artículo, le comentás al grupo, ¿no? De qué trata el resumen, qué tiene que ver el resumen, la parte metodológica, para que ellos puedan comprender bien lo que es el artículo, y después yo entro ahí con la parte más teórica, y el grupo se lleva ahí como el refuerzo, ¿no? La integración de estas materias que son parte de la fundamentación básica de la carrera, ¿no? Dentro del campo de la fundamentación. Para que ustedes no piensen como, bueno, metodología por un lado y psicología social por el otro, sino para que puedan ya desde el fundamento de la carrera empezar a vincular esas materias. Con inglés no me meto porque no soy muy buena en inglés. Entonces no sé de qué manera vincular, pero me parece que la propuesta de poder articular estas dos materias es potente, no solamente como una praxis docente, una práctica docente, sino también para ustedes en tanto estudiantes que se están formando, ¿no? O en tanto profesionales, perdón, que se están formando. Así que bueno, eso es un poco, yo ya adelanté lo que la profesora a lo mejor no les dijo, pero yo ya les adelanto que tenemos una clase pensada con ella. Y un día ella va a venir para acá y otro día voy a ir yo para allá. Así que vamos a ir. Discúlpame, Edith, pero acá en este escrito está buenísimo, lo estamos hablando con Alejandra, porque está marco teórico, hipótesis, conclusión, todo lo que es la contaminación ambiental y lo que hace el grupo de vecinos, la comunidad. Está muy bien hecho, te digo, está perfecto. Decíamos, mirá acá hay metodología también. Bueno, porque la idea, cuando concursé, yo presenté la propuesta tanto de metodología como de psicología social, y la idea era como aunar a partir de los artículos científicos, ¿no? La parte metodológica y la parte más teórica. Y bueno, quedó la profe Analía, y en relación con eso vamos a pensar juntas también. Y el artículo científico no solamente les permite de alguna manera acceder a la forma de construcción de conocimiento, porque ahí así se construye el conocimiento, ¿no? A partir de ingresar al campo, ¿no? Desde la investigación. No solamente les permite de alguna manera acceder a esa forma de construcción de conocimiento, sino también a una forma de escritura de conocimiento, que es un escrito académico, un tipo de documento académico, y por otro lado, de alguna manera los pone en agenda de las cosas que están ocurriendo en Matanza, ¿no? En agenda, digo, a ver cuál es el tema de época, qué es lo que se está tratando, qué es lo que está viendo. Bueno, contaminación creo que ya es algo sabido, pero quizá también se puede pensar los entramados detrás de la contaminación, ¿no? Y hablamos de grupos, o sea, detrás de la contaminación siempre hay seres, hay personas, y ahí podemos pensar desde la psicología social, ¿no? ¿Qué aportes, o no aportes, sino también de qué manera vamos a leer esa realidad, de qué manera la vamos a comprender, de qué manera vamos a acceder a eso, con la intención tal vez de transformar esa realidad. Y esta es la idea también, en cuanto a técnicos de turismo, que no se queden solamente con la parte linda digamos, del título y del paisaje turístico, sino también comprender cómo esa contaminación impacta en el turismo y cómo ustedes de alguna manera pueden intervenir. La idea es que ustedes tengan un fundamento fuerte en la base de su carrera, pero bueno, hoy estamos a 24 de septiembre en la segunda clase y vamos a tratar de hacer lo posible para que ocurra, y si no, bueno, al menos lo intentamos. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre las impresiones de la primera clase, de la bibliografía? Profe, usted se fue de mambo, nos quiere matar, 8 módulos, ¿cómo cree que vamos a llegar? ¿Están libres? Sí, para mí fue abrumador, realmente. Textuales palabras, para que poco conocido, un lenguaje poco conocido y por mí, no sé, no hablo por los demás. Difícil de interpretar y no, fue bastante complicado mi posición frente a la materia.
está muy bien. Es muy complejo porque ustedes sí, es complejo porque retoma parte de psicoanálisis, parte de la sociología, parte de la psicología, ¿no? ¿Y qué es todo esto? ¿Y cómo pienso la psicología social? Para mí también, digo, a ver, ¿cómo les explico? Trato de que este embrollo sea lo más claro posible. Y es un desafío para mí también poder presentarles esta materia. Por eso la idea de hoy es poder hacer una lectura guiada y focalizar solamente en los aspectos que nosotros vamos a retomar y que nos sirven para la carrera, digamos, ¿no? Ah, Juliana, ¿todavía seguís con eso? ¿Y no lo intentaste del link que dejé en el tablón? Porque desde el link creo que sí. Pero el link me lleva directamente a los módulos. A una carpeta que dice Psicología Social, haces clic en la carpeta y ahí vas a encontrar los módulos, la propuesta curricular y demás. Lo último que vos pusiste, muy buenas tardes, estudiantes, feliz día y eso. Ahí, claro, ahí yo les dejé el link de la videollamada, el link de la carpeta y les compartí el texto y de introducción de la primera clase. A ver, creo que acá me dejó entrar. Me aparece PDF, 2 PDF, Introducción 1, me aparece Día del Estudiante, pero los módulos no los veo. A los módulos los podés encontrar, ¿viste? Donde está el triángulo del Drive y dice Psicología Social, Turismo. Si haces un clic ahí y haces un clic adentro de la carpeta, te tiene que llevar a lo que es el contenido. Sí, profe, ahí lo encontré, no puedo creer. Sí. No puedo creer que te juro que estuve desde la otra clase que estuve tratando de ingresar y no podía decir, ¿por qué no me dejan? Igual ya me explicaron por qué, entonces nos vamos a manejar con el link. Porque la carpeta supuestamente la tengo que crear desde Classroom y yo ya la había creado, creé la carpeta y después hago el Classroom. O sea, primero organicé todo y después hago el Classroom, entonces, bueno, es eso. Es una cuestión de primero lo primero. Ah, bueno, dale, profe. Y entonces había que leer algo de eso porque yo no pude ingresar. Si había que leer algo, no lo pude leer. Seguimos con el texto de Gastón Becerra. Bien. Sí, chicos, no se abrumen con los módulos, por favor. Son un montón, pero todo es tentativo. O sea, vamos a ver cómo hacemos. Seguramente va a haber un recorte en el medio. Sí, los 8 módulos. Dice. Fernando, ¿vos querés ver los 8 módulos? No, quería que nada, era una broma, la compañera que estaba también. No intenté verlo, pero realmente coincido con lo que dice Claudia, que lo decía Mabel. Me pareció interesante, pero me dio como que un montón de cosas, tratar de incorporar unos conceptos en tan poco tiempo. Y por ahí no quiero parecer por ahí pacato, pero por ahí no le encontré todavía la vuelta a lo que es, como lo decías vos, con respecto a la carrera en sí. Lo veo que es muy elevado y por eso digo, no quiero parecer por ahí necio en no entender cuál es o cómo calificarlo, como en cuál es la relación con el turismo, es decir, desde la psicología social. No sé, por ahí estoy equivocado. Todavía noté algunos conceptos que por ahí me costó un poquito entenderlo, pero bueno, después si lo explicás. Sí, lo que le comentaba Claudia, si prestamos, vamos a retomar lo de Claudia porque me parece interesante, ¿no? Claudia estaba planteando que leyó el artículo, que hablaban de la contaminación, que ella se sintió identificada porque cerca de su casa, a la vuelta de su casa, hay una fábrica, la fábrica de galletitas Trío, que soy re fan de las galletitas Pepa, Claudia. Las pepas de trigo, no puede ser. No puede ser que pidan estas cosas. Sí, son ricas, las galletitas son ricas y son económicas, pero esta fábrica hay un polo industrial, no sé cómo llamarlo, acá en Ruta 21 en La Ferrere. Acá, cerca de casa, en Virrey también hay. Por la 21, antes de llegar a la estación
estación de la Ferrere de la mano derecha, pero no hay nada. ¿Por qué el trío no se trasladó ahí? Acá se rodean las calles. Ahí le voy a dar un poco a Fernando. ¿No hace falta ahí un grupo operativo, Fernando? Sí, totalmente, sí. ¿Y cómo pensamos entonces la psicología social del turismo? ¿No hace falta un grupo operativo ahí en función de una tarea social? ¿No? Ahí estamos de alguna manera entrándole a esa realidad, ¿no? A esa realidad problemática, compleja, como es la contaminación de una fábrica, lo estamos pensando desde la psicología social. A ver, ¿cómo no es necesario un grupo operativo en función de una tarea social que se siente identificado con eso que está pasando ahí para poder transformar eso que está ocurriendo? Y si lo pensamos desde el turismo, ¿qué impacto tiene esa contaminación en tanto presentamos la matanza como un espacio, como un lugar, un paisaje turístico? Si primeramente no transformamos esa problemática, si no nos agrupamos. ¿Se entiende, Fernando, por dónde va? Sí, lo entiendo, pero también ahí luchamos contra lo que está instituido, con el tema de las políticas, que es lo que decía Claudia en su momento. Es algo instituido, está totalmente, y ahí vamos contra lo instituyente, con lo que está establecido, lo que se entiende con respecto a las políticas, que eso se tiene que cargar a nivel gubernamental y tratar de romper eso que está totalmente ya naturalizado, no significa que esté bien, pero cuesta muchísimo. ¿Ahí dónde se complica esto que vos decís? En encarar desde ese lado, me parece. Claro, sí, pero ahí nosotros a ver, vos lo estás pensando un poco más allá, que está bueno, porque vos decís, bueno, ok, nos agrupamos, pero acá hay algo que está pasando, algo que está instituido, que son las formas de relaciones de poder entre gobierno y empresa, ¿no? Y entonces vos estás pensando un poco más allá y decís, bueno, está bien, nos agrupamos como grupo, pero está pasando esto. Pero fíjense, o retomemos un poco lo que charlamos en la primera clase, dice que si la tarea no está muy clara o hay algo por hacer, el grupo se da al trabajo de elucidar esa tarea. Entonces, si nos pensamos como grupo operativo, decimos, bueno, ok, estamos viendo la contaminación, está contaminado, nos unimos como grupo en función de una tarea social, ¿no? Pero estamos elucidando esto que está planteando Fernando. Hay algo más que ocurre y que tiene que ver con estas relaciones de poder entre gobierno y empresa, ¿no? Profe, Sí, una palabrita. sí. Yo considero que muchas de esas empresas que en La Matanza, sobre todo, bueno, se establecieron cuando todavía no había una población cerca, me parece a mí, lo digo yo porque yo viví mucho en el kilómetro 29 y hay una fábrica que hace perfumes o algo de eso, y es una empresa que también está causando muchos problemas ambientales. Y yo sé que cuando esa empresa empezó ahí estaba todo despoblado. Pero el problema ahí también hay que el 70 o el 80% de las personas que trabajan en esa empresa son todos vecinos del barrio. Entonces ellos saben que están contaminando, pero tienen que vivir de eso. Entonces no pueden hacer otra cosa que vivir de eso porque no les queda otra y porque el gobierno no hace nada para ni sacar la empresa ni ayudar a las personas que viven de ese trabajo. Así que es como medio complicado, por ejemplo, pelear contra una empresa como esa, sabiendo que aporta, digo entre comillas, a los mismos pobladores, porque les da trabajo, pero de la misma forma los está matando. Entonces es como una controversia entre lo que te da y lo que vos recibís. ¿Entendés? Entonces, para mí el problema radica más en que cada vez la población se hace más grande y nos metimos dentro de los lugares donde estaban las empresas y bueno, ahí ya es una cosa que la tiene que arreglar el Estado o el gobierno, no sé qué se puede hacer ahí. Edith, acá en el escrito lo dice bien claro lo que está diciendo Liliana. Sí. Tiene que ajustar de la parte gubernamental. Acá en este escrito está bien dicho, ¿no? Que los vecinos, es más, describe los 3 cordones de La Matanza perfectamente, como está descrito acá,
quién tiene más interés, menos interés, según la parte económica de ese cordón, pero que tiene que ajustar de la parte gubernamental. Ellos largaron ordenanzas, todo, pero ellos mismos no la cumplen. Está todo muy bien explicado acá, ¿eh? Sí, hay todo un entramado. Y yo felicito cada uno de los aportes. Claudia, que trajiste el ejemplo, tu experiencia con mis galletitas favoritas, bueno, con las galletitas. Después lo de Fernando, que Fernando dice, bueno, ojo, está pasando otra cosa, ¿no? Hay relaciones ahí de poder, gobierno-empresa, ¿no? Hay un entramado complejo y que de alguna manera esto impide ver la problemática o se está tapando bajo de la alfombra, ¿no? Todo esto. Y después Liliana, que da otra perspectiva, otro punto de vista. Dice, en realidad esas fábricas se fueron, se iniciaron antes de que esos lugares estén superpoblados como están ahora. Y todo esto es interesante, vamos a darle un poco de luz a la carrera, si pensamos desde el turismo. Esto que dice Liliana es para tener en cuenta. Si pensamos en La Matanza como espacio y lugar turístico, cómo esos lugares, a partir de una modificación que tiene que ver con la industrialización, la producción, ¿no? Fue modificado, y cómo esa modificación geográfica empezó con una problemática o empieza con otras problemáticas ambientales que tienen impacto social y impacto en el turismo. ¿Sí? Entonces vamos teniendo un acercamiento a esa realidad que se presenta compleja, ¿sí? Generaron empleo, dice bien Liliana, acá también. Empiezan con los del barrio. Está bien, que lo dice en el escrito, generan empleo, pero todo se hubiera solucionado porque La Matanza es grande y hay mucho campo. ¿Por qué no hicieron polos industriales? Estarían todas agrupadas, que para mí sería ideal, y cero contaminación en los barrios que están contaminando los mismos empleados que trabajan ahí, porque son del barrio. El Trío no estaba despoblado acá cuando se puso esta fábrica, estaba bastante pobladito el barrio ya. No tiene muchos años. Pero para mí hubo algo malo, porque acá hay mucho lugar, y vos sabés, si vivís cerca donde te digo, de ahí donde te digo que está ese polo en la Ruta 21, que hay espacio suficiente. ¿Por qué no se traslada, no se contamina? Y bueno, ahí empieza a tejerse algo en la parte gubernamental que a nosotros nos dijeron en la cara, coimas, así clarísimo. Tal cual. Y grandes, Pero Claudia, donde vos decís que hay un polo industrial también, en un momento estuvo muy despejado y en menos de 3 años se pobló y lo habían hecho como un polo industrial y en menos de 3 años fue invadido y se llenó de gente. O sea que yo no estoy a favor obviamente de las empresas, sino te digo que también tenemos un poquito de culpa de que nos acercamos a lugares que sabemos que nos están contaminando. Obviamente que esto lo tiene que arreglar el gobierno y todo eso, pero te digo, muchas de las personas que se radican cerca por ejemplo, de este polo industrial que queda allá en la Ruta 21, esto estaba esos terrenos estaban despejados y en menos de 3 años se pobló y fueron todos terrenos tomados. Entonces, toda esa gente sabe que esos lugares van a contaminar. Entonces, un poco también tenemos culpa de llegar a esos lugares que nos hacen mal. Bueno, pero acá en el escrito te dice qué pasa con los 3 cordones de La Matanza. La gente de menos, no me sale la palabra, con un poder económico bajo, mediano, alto. Por eso este escrito está muy bien explicado, Está muy bien explicado y esa era la idea. Y me parece muy rico esto que se está generando, porque de alguna manera nos permite poder pensar la complejidad territorial, ¿no? Por un lado, y ustedes como profesionales en formación, en tanto que tiene que ver con el turismo, ¿no? Cómo pensar esos espacios o ese paisaje de La Matanza como un espacio a ser, digamos, de alguna manera visitado, ¿no? Cómo generar un espacio
turístico y paisajístico, por decirlo de alguna manera, o cómo ese paisaje o esa geografía de contaminación impacta, ¿no?, en el turista. Porque si hablamos de turismo en Matanza, ¿a qué nos remitimos? ¿A qué lugares nos remitimos? Esa también es una pregunta para hacerse. Exactamente, ¿a qué lugares nos remitimos como un paisaje turístico en La Matanza? No se me ocurre, ¿eh? Campanópolis, que van a ir mañana un grupo de chicos con la profe de patrimonio. ¿Y qué otros lugares? Tenemos No está programado, no hicieron nunca nada La Matanza para hacerla turística. Y La Matanza es muy grande y no termina en la Ferrer de Catán. No. ¿Entendés? Después tenemos el museo, acá en el Huaychica, el de Rosas, acá, que me puede ir en bicicleta hasta el museo. Y después tenemos una biblioteca linda también en el 40, que es hermosa, que no recuerdo ahora, la Biblioteca Popular, que también está estaba atravesando por una crisis porque necesitaba socios para poder sostenerse. Entonces, ¿qué valor a ese patrimonio cultural en tanto vecinos, en tanto habitantes, en tanto matanceros le estamos dando? ¿Qué significado le estamos dando a esa cultura? Sería un centro turístico, exacto, un espacio turístico. Pero si pensamos, muy bien, Matías, pero si también pensamos, como lo dice Claudia, San Justo es un lugar más cheto, por decirlo de alguna manera. Yo soy de acá, de Virrey del Pino, y digo, y Virrey del Pino, bueno, tiene el museo, pero también a qué tipo de turista o de visitante convoca cada lugar, ¿no? Claro, yo digo que San Justo, Ramos, ya es una cosa, después Casanova, La Ferrera, ¿entendés? Porque pienso que nunca se pensó a La Matanza como un lugar turístico, lamentablemente, y han pasado intendencias acá. Muy bien, Fernando. Buenísimo. Buenísimo. Muy interesante. Bueno, entonces, qué lindo este grupo, como les decía, que me hicieron pensar mucho y son muy participativos y la verdad que todo esto, espero que estén tomando nota, porque se abrieron como varias perspectivas o varias miradas, la contaminación, la fábrica de galletitas Trío, los entramados ahí de poder, esas relaciones de poder, ¿no?, que terminan impactando en la geografía o en el paisaje de La Matanza, porque, bueno, como Trío da una coima, es una palabra fuerte, no me gustaría decirla, pero ya la dije. Entonces, bueno, tiene la posibilidad de poder seguir en ese lugar y no correrse. Después está el polo industrial, después está lo que dijo Liliana. Bueno, la geografía se fue modificando a raíz de la superpoblación, ¿no? Entonces son aspectos importantes que van apareciendo y que eso quiere decir que ustedes están comprendiendo la realidad, lo que está pasando. Y ahora vamos a darle un poquito de teoría a eso que ustedes de alguna manera mencionaron. Y no, chicos, la psicología social tiene mucho por hacer ahí, porque ustedes van a aprender de qué manera, van a aprender, sino van a comprender en qué manera o en función de qué esos sujetos o esos individuos se agrupan y en función de qué tarea social o quizás esa tarea social no está evidente. El shopping de Catán también es un centro turístico. Exacto. Chicos, ¿se acuerdan cuando se inauguró el shopping de Catán? ¿Quién se acuerda? Yo fui. ¿No se acuerdan? Que fue un desastre. Sí, yo fui con la catástrofe. Sí, sí. Fue un desastre. Era, no sé. ¿Por qué, profe, fue un desastre? ¿Por qué? Porque se llenó de gente, o sea, no daba abasto. No se podía ni caminar. Todos estábamos allí. Fue como que todo Matanza a inaugurar, era un desastre de gente, no podías tomar el colectivo, o sea, todo el cordón de la... Encima no estaba tampoco la parte del metrobús. Pero fue una novedad, fue lindo. Claro.
Teníamos un shopping acá, o sea que no era el de San Justo, de Macheto, sino como era más de barrio, cheque, vamos a ver qué onda, tenemos un shopping en el barrio, y fue como, vamos todos. No, igual yo fui, no pudimos entrar directamente. No, fue un desmadre. Así que nos quedamos con las ganas hasta un tiempo después que sí pudimos ir ya cuando estaban todos tranquilos. Y eso también vamos a darle como una mirada también desde la psicología social y pensemos, ¿no? ¿Por qué convocó a estos grupos de esa manera? O sea, a ver, está bien, a lo mejor no había una tarea social, no estaban reunidos en función de una tarea social, o a lo mejor sí, que era el conocimiento de algo desconocido. ¿Por qué tuvo ese? Nos podemos preguntar, ¿no? Nos podemos interrogar, ¿por qué tuvo ese impacto? ¿Por qué? Había algo, una carencia, algo de lo novedoso que se presentaba en el lugar. Y sí, estábamos como incluidos, porque si no teníamos que viajar hasta otro municipio, ponerle para poder ir a un shopping o tomarnos un café. Sí, era como la inclusión, como sentirnos que éramos parte de algo o que teníamos algo como tenían otros. Exacto. Podemos pensar también que había algo de la identidad. Porque teníamos un cine, que acá nunca hubo un cine, comprar ropa más cara, o comprar zapatos de otra marca, o de otra, qué sé yo, cosas que se podían comprar en San Justo, lo podíamos comprar acá. O sea, nos sentíamos parte de algo importante como no nos sentíamos, porque siempre para ir a un cine teníamos que ir a Capital o a otro lado, en cambio ahora ya nos vemos como que ya ingresamos como a lo normal o a lo que viven todos. Me parece a mí, porque yo lo he vivido así, y lo viví así porque primero vivo muy cerca y encima también estuve mucho tiempo ahí en el shopping porque mi hermana puso un negocio ahí también, así que lo viví desde ese lugar. Y entonces podemos pensar también cómo este ingreso de algo como un centro comercial, por decirlo de alguna manera, el impacto social o que tuvo en ese momento la inauguración del shopping del 29, que creo que se llama así, ¿no? O ya le pusimos shopping. Yo ni sabía que había un shopping en Qatar. Venite para esto. ¿De dónde sos? Yo soy de Capital. Claro. Para acá, tomate el 88. Cuando me vivís. No, tengo que conocerlo. ¿Cómo? Es lindo, tengo que conocerlo. Googlealo. Lo voy a googlear. Yo te mando fotos, abrieron un cafecito ahora. ¿Sabés lo que pasa? Café colombiano, es mejor. Cortés. Sí, es amiga de mi hijo, la chica que abrió. Inviten a Juliana para estos pagos, ustedes que son compañeras, háganle ver la matanza. Quiero ir, no puedo creer. No sabes lo que fue el desmadre. Bueno, entonces... Eso pasa, disculpa, me parece que pasa porque muchísima gente piensa que la matanza termina en las vías acá de Casanova, que la matanza es hasta ahí, y la matanza no es hasta ahí. La matanza sí. Chicos. Yo soy matancera, soy de la matanza hace millones de años, todo lo que tengo encima. Y yo veo que la gente dice, sí, la matanza, San Justo, Ramos. No. La matanza sigue, pero es algo como un impuesto, ¿viste? Bien. En la Ferrer están haciendo la peatonal en la Luro, en la avenida Luro, la están haciendo peatonal. Bueno, con todo lo que están contando, me están allanando parte del trabajo. Y eso va a ser turístico, muy bien, va a venir mucha gente a conocer esa parte. Matías. ¿Cómo, Liliana? Que si ahora se hace peatonal va a ser muy lindo y va a venir mucha gente para ese lado a comprar, y va a ser turístico también porque va a estar lindo. Porque va justo con la plaza y es un lugar donde todo se concentra, va a estar lindo. Va a estar lindo, sí. Lo googleé y está lindo, es muy grande. Bueno, pero las fotos tienen filtro, eso que nosotros hacemos cuando nos hacemos una selfie. Pero sí, es lindo el lugar. Sí. Es lindo. Tenemos 20 de junio. Bien, está también Fernando, ¿verdad? Así se llena. También aumentó, es verdad, también aumentó el tránsito de gente. Bueno, todas estas cuestiones, chicos, ¿no les parece interesante para pensar el turismo?
Bien, yo tampoco Sí, conozco. La Matanza tiene lugares, algunos lugares, para mí, gusto tendría que tener más, haber fomentado más, para hacer todo como una guiada de La Matanza, barrio por barrio, siempre hay algo, pero para mí faltó que se fomentara todo esto. Sí, yo tengo el asfalto acá, chicos, a media cuadra. Para mí es una locura porque yo vivía como... Todavía la calle no la asfaltaron, pero bueno, ya no me pongo las botas para caminar tanto, sino que voy con unas zapatillas más altas. Y la Feria de Oro Verde, sí, Fernando. Yo hace 58 años que vivo en Ramos Mejía y mi calle no está asfaltada. No está asfaltada, ¿ves? También. Esto es Bordea el ramal del Roca que va así que... Mira, la reserva, es verdad. ¿Ven cómo van apareciendo cuestiones? Yo no sé, todo lo que están diciendo no lo conozco. Me siento Julieta, veniste un día a tomar mate acá, traete los mates al campito. Yo voy. Liliana, no sabes de lo que te Ya hay un tour armado, Juliana, por la visita. Pasa que La Juli Matanza. es re chiquita, me parece. ¿Qué edad tenés, Juliana? Julia re chiquita. 20. ¿Cuánto? Claro. 20. Sáquenla a esta chica. Oh, yo que iba a decir malas palabras, no puedo decir malas palabras. No, Fernando. Cuidado. Fernando, que es coordinador, nos puede armar un tour y la traemos a Juliana. Por favor, llévenme, yo tengo. Pero creo que también hay una mega obra que han dicho que van a hacer todo el costado de la ruta 21, Sí. donde los coches van a venir de una mano y del otro lado de la vía van a ir los que van para Capital, así que esa obra también va a ser muy linda y muy importante para La Matanza, para todo esto. Más que nada porque ahí se congestiona mucho. Cuando vos salís del puente el 29, para llegar a la estación de La Ferrer es un quilombo. Sí, y dicen que van a hacer una plaza grande, ahí donde están, dice que hay unos juegos mecánicos, van a hacer una plaza gigante también, muy linda, por lo que muestran en la propaganda que hacen, no sé. Si queda así va a ser precioso y la gente va a querer venir para estos lados. La Feria de Castillo Yo también. quiero creer que va a ser así, no sé. Me Acá en encanta. San Justo está la casa donde La casa de nació Alma. Almafuerte. ¿Sabías, no, Edith? Donde nació Almafuerte. Acá en Villegas, casi Arieta. Se conserva tal, ¿viste el poeta Almafuerte? Sí. Donde él vivió en Villegas, casi Arieta, y se conserva tal cual, ¿eh? De ese Claro. gran poeta Almafuerte, acá en San Justo. Y todo esto que están diciendo ustedes, ténganlo ahí resonando, porque a lo mejor la propuesta, yo había puesto acá también trabajar con un caso, pero ya veo que acá salieron varios casos, ¿no? El caso de la peatonal, el caso de la galletita trío, el caso de la Feria de Oro Verde. Fernando, ¿vos conocés la feria? Sí, me tocó ir un par de veces, por eso doy fe que se consigue de todo. Si necesitas órganos también puedes conseguirlo. ¿Comiste los chori caseros? No, todavía no me animé a tanto, pero bueno. Yo tengo una filosofía. Si está cocido a más de 100 grados, va. Sí. No, está bárbaro. Lo bueno que bromatología segura probó todo eso que está ahí, eso está bárbaro. Es tremenda la Feria de Oro Verde. Yo tengo un amigo que es fan de que junta los muñequitos de colección y los consigue en la feria. Ah, no las conozco. ¿Cuál es? Sí, La feria querés. del 28 también. Sí, Está muy importante, brillante. La que queda de ruso. Sí, esa es la de Russo, dice que sí. viene de feria. Sí, conozco. Pero es un sillón bien choto, vos, para que salga Bueno, todo lujo y pero medio. también podemos pensar ese impacto social, ¿no? Y cómo los grupos se van identificando también con las ferias, porque la feria tiene su esencia, tiene su dinámica, tiene su folclore, por decirlo, ¿no? Tiene su esencia, su singularidad. No van a tener más sillón. Lo voy a romper ¿No? todo. Que lo... También podemos pensar, ¿no? En tantos grupos. ¿Qué los convocas como grupo, más allá de la venta o del feriante, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué sentido de identidad, por decirlo de alguna manera, supone una feria, ¿no? Es lo mismo la feria de Oro Verde que la feria del 28 o la de Castillo. ¿Qué es lo que le da identidad de tanto feria de ese lugar, de ese territorio, ¿no? Podemos pensar más de lo territorial y ahí podemos entrar en lo que es la dimensión del sujeto, ¿no?
qué es lo que lo convoca. Chicos, se nos está yendo la hora y no hablamos de Pillon, lo dejamos como para ahí en el... Pero está bueno porque esto creo que de alguna manera nos aclara un poco el panorama de lo que es la psicología social y un poco de poder verlo desde el turismo. Yo lo que les propongo en estos 9 minutitos, si me permiten robarles unos minutitos más, es que hagamos una lectura guiada y centrarnos en los aspectos fundamentales o en lo que a nosotros de alguna manera no me gusta decir no sirve, de que de alguna manera nos significa o le da sentido a la psicología social dentro de la carrera de turismo. ¿Les parece? Bueno, para el día de hoy teníamos el texto de Gastón Becerra, ¿sí?, que habla sobre Enrique Pillon Rivière, los orígenes de la psicología social en Argentina. Bueno, este autor presenta por una parte una introducción, presenta los aspectos biográficos y en el tercer punto va a centrarse más que nada, digamos, en los aspectos epistemológicos, ¿no? O sea, cómo pensar la psicología social en tanto ciencia o en tanto campo de conocimiento, ¿no? Dice que tiene una primera parte en donde Pillon Rivière más que nada se centra en lo individual, en lo psicoanalítico, y en la segunda y tercera etapa, ¿sí?, se centra más en una crítica a Freud, que es la crítica de instinto. ¿Y por qué? Esto es interesante de poder plantear, porque para Freud hace esta diferencia. Por un lado está el instinto, que tiene que ver más con el sentido ordinario, ¿no?, con esos apetitos innatos que uno tiene y comunes a todos los individuos. Pero por el otro lado está la triep, ¿no?, o lo que se llamaría la pulsión, ¿sí? Y en este sentido, porque vamos a pensar bien el término, en el sentido de pulsión, que es esa fuerza interna que empuja, ¿no?, hacia una persona, hacia un objeto, hacia una representación. Es algo que me nace de adentro, que está pulsando ahí, pero que se expresa hacia afuera, ¿no? O sea, hacia una satisfacción. Nace en el cuerpo, pero se dirige a algo externo, ¿no? Esa pulsión, algo que pulsa ahí. Lo que va a hacer Pillon Rivière es una crítica a eso. ¿Por qué? Porque lo que dice Pillon Rivière, en realidad, si lo pensamos en estos términos, ¿no?, de instinto o de pulsión, nos estamos olvidando del contexto histórico y social del sujeto. ¿Sí? Entonces le da otro sentido, complejiza esa noción de Freud. Voy a guardar la publicación. ¿Vamos bien? Sí, ¿y por qué siempre fue lo que llegaba a mis oídos, por qué siempre fue tan resistido la teoría de Pillon Rivière? No sé si no sabía que lo criticaban, sí. No sé, porque a lo mejor no sabría decirte por qué lo critican. No voy a decir algo que no sé. Pero obviamente las teorías son para ser criticadas si no nos volvemos dogmáticos. Eso sí te puedo decir. Y lo que hace Pillon Rivière es de alguna manera criticar a Freud, pero siempre una crítica, no es la crítica por sí, sino la crítica es crítica en tanto propone algo. Y Pillon Rivière no solamente hace la crítica, sino que hace una propuesta diferente y más compleja, que es, de alguna manera, agregar la dimensión sociohistórica. ¿Sí? Y en este sentido lo que va a decir es que la construcción histórico-social no solamente que opera como un conjunto de condiciones de producción y desarrollo del sujeto, sino que también el conjunto de estas condiciones de producción y desarrollo desarrolla la necesidad, ¿no? O sea, ahí en esa producción o en ese conjunto de producción y desarrollo del sujeto, ahí se crea la necesidad, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no va a ser algo del sujeto como Freud lo pensaba, ¿no? De algo que nace en el cuerpo y que se exterioriza, sino que también las condiciones sociales en las que se desarrolla el sujeto van a crear esa necesidad. ¿Liliana?
O sea, lo que entiendo yo, o sea, que según Freud, al individuo lo movía la pulsión y para Pichot no, era el entorno. Digamos el entorno. El entorno era que hacía que la persona se manejara de alguna forma, o sea, no es para todos lo mismo la pulsión, sino que depende del lugar donde el lugar social donde se mueve el individuo. Digamos que las condiciones en las que se produce y se desarrolla el sujeto, ahí mismo también se van a producir la necesidad, ya no como algo interno del sujeto, del cuerpo hacia afuera, no tiene que ver con lo corporal, sino que tiene que ver con una dimensión sociohistórica, ¿no? En ese lugar donde el sujeto se desarrolla y se construye y se produce, ahí hay necesidades. O sea, lo está pensando como algo externo al sujeto. ¿Sí? Para mí son las dos cosas, profe. Es como que es también como es tu entorno, o sea, las cosas que te pasan alrededor, y es una cuestión de impulso también. Muy bien, puede ser. Pero Freud, recuerden que Freud tenía como la mirada, que la pulsión siempre tenía que ver con una descarga de algo, y siempre para Freud tenía que ver con lo sexual. Eso es Freud, ¿no? Si lo pensamos en esos términos. ¿Y por qué? Porque estaba, de alguna manera, pensando al sujeto como aislado del contexto sociohistórico. Entonces, por eso Pichon Rivière va a decir, no, acá en donde se produce, donde se forma el sujeto, ahí también se produce la necesidad, ¿no? Porque el individuo no es solo un producto de su contexto, estamos en la página, perdón chicos que no le dije, en la página 3. Porque el individuo no es solo producto de su contexto, sino que también es productor del mismo por medio de una praxis. Y aparece de nuevo la palabra que vimos la semana pasada, y cuando referimos a praxis, hablamos de una acción que transforma, una acción transformadora. Después, marqué acá como conceptos que me parecen importantes para tenerlos, para no abrumarlos con la lectura, como le pasó a Mabel, a Fernando, y no recuerdo si a Analía. Por esto la idea de hacerles una lectura guiada. En la página 4 hay una definición de sujeto que quiero que la remarquen y la tengan, que dice que el sujeto es un ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Y en este sentido nos podemos decir qué necesidades aparecen en este contexto que me estoy desarrollando y produciendo en tanto sujeto, ¿no? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué necesidades culturales, políticas, sociales, comunitarias, afectivas, familiares, de amistades, ¿no? Todas estas necesidades que van apareciendo, ¿sí? ¿Analía? No, que me acordé dentro de todo lo que estábamos hablando acá en La Matanza también, hay 2 universidades. Exacto, bien. Tomen nota, tenemos la de La Matanza y tenemos la de los kilómetros, no sé qué kilómetros, 32. Es el centro de Centro de Investigación, de Innovación Tecnológica, algo así. Centro de Innovación. No sé cómo se llama, no lo conozco. CUI, Centro Universitario de Innovación. Ahí está. Profe, no encuentro la definición de sujeto. Es en el primer párrafo arriba, es una cita textual de Pichon Rivière. En la 4. Y después, en el párrafo siguiente, tenemos la definición de necesidad. ¿Sí? Bueno, no la definición de necesidad, sino que la menciona y dice, en la psicología pichoniana, el análisis del interjuego de lo consciente y lo inconsciente se traslada al vínculo. Fíjense que siempre Freud lo estaba pensando en términos de sujeto, aislado de un contexto sociohistórico, y acá lo que Pichon Rivière le va a agregar es que eso se traslada a un vínculo, ya no es una pulsión o algo, o este juego dinámico entre lo inconsciente y lo inconsciente, entre los tópicos que propone Freud, sino también que lo traslada a un vínculo, ya no es el sujeto que lucha contra sí entre lo consciente y lo inconsciente, sino que hay un vínculo.
ganando así una historicidad que excede al individuo para alcanzar a la vida cotidiana del grupo. O sea, esto que me está pasando, esto que se vuelve consciente o inconsciente, de qué manera impacta en el vínculo y en mi cotidiano con el grupo, ¿no? Lo está pensando en una... Es bueno porque lo saca de ese lugar de individualidad y lo traslada no solamente a lo social, sino también al cotidiano y a un grupo, siempre pensado en relación con alguien, ¿no? Esta es la propuesta de Pigeon-Rivière, ¿no? Cómo piensa ese sujeto en relación con su contexto, en el lugar en que se produce ese sujeto, sino también con un grupo. Y habla, bueno, de la familia, donde se gesta la relación con la necesidad. Recuerden que para él la necesidad está ahí en ese contexto, o en ese espacio de producción y desarrollo del sujeto. Bueno, después pasamos a la página 5, que hay ahí también una definición interesante, que yo hoy la leí y la releí, que es la definición de aprendizaje, que también vamos a centrarnos en estos conceptos para tenerlos ahí, aprenderlos, y a la luz de estos aportes conceptuales, poder pensar todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Este sujeto, qué necesidades se emergen en ese contexto de producción y desarrollo del sujeto, cómo se vincula con el grupo, ¿no? A lo mejor lo que aparece para uno como problemático y como necesario de accionar, a lo mejor para algunos grupos no lo son, o para algunos sujetos no lo son, ¿no? Entonces tenemos que ver o pensar por qué no son modificadas esas cuestiones que parecen problemáticas, ¿no? Decir, bueno, a ver, loco, acá el vecino está quemando en la esquina, está haciendo una quema, todos los días quema basura, al final se está convirtiendo en una quema y bueno, y yo digo, bueno, pero si no quema la basura y no pasa el basurero, ¿qué otra cosa querés? Entonces ahí podemos pensar también en ese contexto en el que nos estamos desarrollando como sujetos, qué aparece como problemático, qué nos puede convocar y qué no, ¿no? Desde la psicología social. ¿Vamos? ¿Cómo vamos? Chicos. Entonces, Pigeon-Rivière siempre pensando en el otro, no en uno así en forma individual, en un grupo. En grupo. Esa es la novedad que va a plantear Pigeon-Rivière. Chicos, estamos como en el horario, no sé cómo están ustedes, pero si me prestan 5 minutitos más de su atención, por favor, podemos ir llegando a los conceptos que les había marcado, ¿no? Acá es clave, yo les pido que resalten el párrafo que en la página 5, ¿sí? el tercer párrafo, está todo para resaltar y como para leerlo y releerlo. Y el aprendizaje, voy a decirlo en una definición mínima, es una relación instrumental entre el sujeto y la realidad, y entre el vínculo que se genera por medio de prácticas. O sea, el aprendizaje, ustedes piénsenlo también que no lo está pensando desde el sujeto como que aprende solo, sino que hay un vínculo con esa realidad. O sea, la realidad es lo que le proporciona el aprendizaje al sujeto, ¿no? Y estas prácticas no solo forman una imagen interna de la realidad, sino que también modifican las acciones del sujeto y del mundo, ¿no? Es muy interesante, es importante esto que está marcando Pigeon-Rivière, ¿no? Porque digo, a ver, es una relación entre el sujeto, entre yo y esa realidad, ¿no? Que se me forma una imagen interna de eso, ¿no? Pero digo, puedo modificarla a través de las acciones. ¿Se entiende? En lo que está pensando Pigeon-Rivière también es en un grupo, volvemos al concepto de grupo operativo. Siempre
no en un sujeto pasivo o en un grupo pasivo, sino en constante, digamos, intención de transformación de la realidad. Así lo observa Pillon Rivière. Siempre vinculado, siempre con la intención de transformación. Por eso es importante el concepto de praxis. Y después, en la página 6, en el segundo párrafo, digamos que de alguna manera amplía lo que dice en el párrafo que les dije que lo remarquen, que si ustedes márquenlo, después en todo caso lo volvemos a conversar, pero el aprendizaje es, piénsenlo como estas relaciones instrumentales, o sea, porque se necesitan, hay un instrumento ahí que vincula y que tiene que ver con que el sujeto no solamente se hace una representación interna, una imagen interna de esa realidad, sino que también como posibilidad de modificarla, ¿no? Eso es lo interesante. Y dice acá, el aprendizaje es un periodo sociohistórico, perdón, es un periodo histórico-cultural, implica que el sujeto es síntesis de una historia social e individual, ¿no? El sujeto se construye en tanto su vínculo con lo histórico, con lo social, pero también construye su historia individual. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas veces que te compraste vos? Bien, Edith, bien. Bien. Bueno, y los últimos dos conceptos, así como abuelo de pájaro, pero que los podemos seguir discutiendo. Dicen estos conceptos que vimos que parecen, bueno, como la psicología social, pero esto que estuvimos hablando de la contaminación, ¿no? De las relaciones de poder que se entraman ahí entre las empresas y el gobierno, entonces estos entramados o estas modificaciones geográficas a partir de edificios, de construcciones o centros comerciales o modificaciones de las calles como son las peatonales, ¿qué más? Los espacios que convocan a los vecinos, como son las ferias y todo esto, ¿no? ¿Cuánto hay de la construcción cultural en tanto sujetos e individuos individuales y en tanto pertenecientes a un grupo, ¿no? Hay algo ahí que está emergiendo, que podemos acercarnos un poco más a medida que vayamos profundizando los conceptos, pero no piensen estos conceptos como aislados y que no nos permiten comprender esa realidad y esas realidades que ustedes estuvieron mencionando. Esto de la dimensión y el aprendizaje que tiene que ver con un periodo histórico-cultural también es importante para comprender estas cuestiones que ustedes fueron mencionando. ¿Por qué impactó? ¿Cómo impactó el shopping del 29? ¿Por qué convoca a la Feria de Oro Verde? ¿Por qué lo hace convocante? ¿Qué hay ahí de ese entramado histórico? ¿No? ¿Cómo se piensan los grupos en relación con eso? ¿Y qué impacto tienen estas agrupaciones y estas modificaciones de espacio, ¿no? en lo turístico? ¿Sí? Ahora estuve viendo por el costado de la ruta 3 que dicen no al cierre de la reserva. No sé qué onda con eso, parece que hay algo como ahí. Otra vez vuelven a lo mejor las cuestiones de relaciones de poder, otra vez vuelve ahí un espacio que es turístico, pero que se vuelve objeto de poder, de puja, de luchas, de intereses, y de un grupo que está pintando el costado de la ruta 3, que a lo mejor tiene que ver con una tarea social de decir no al cierre de la reserva. Y este grupo... Son los mismos vecinos, disculpame, yo ya estoy enterada. Es como una junta vecinal que está haciendo eso, ¿eh? Se han juntado vecinos. Y ahí podemos pensar la idea de grupo operativo en función de la lucha por un espacio turístico, por un espacio que tiene que ver con que sea el patrimonio también de la matanza. ¿Se entiende cómo vamos metiendo un poco ahí de teoría de psicología social? Sí, pero
Durante el día no, Que no pareciera frena que- la producción o es todo Sí, el sí. día continuo. Bueno, chicos, últimos dos conceptos quedan acá. ¿Y qué son? Matrices de aprendizaje y electro. ¿Sí? Las matrices de aprendizaje dice que son en relación con los modelos con los que cada sujeto organiza y significa su universo y conocimientos de experiencias. O sea, los modelos que tenemos en tanto aspectos afectivos, emocionales, simbólicos, esquemas de acción. Esas son las matrices de conocimiento, ¿no? Y lo que va a hacer Pigeon-Rivière a esta idea de matrices de conocimiento, ¿no? Que digo, no solamente, si hablo de aprendizaje en un contexto que implica lo histórico y lo social, no puedo pensar las matrices de conocimiento desde un solo aspecto, sino que involucra todos estos aspectos afectivos, emocionales, simbólicos, esquemas de acción, conceptuales, ¿no? Y lo que hace Pigeon-Rivière dice que revierte a estas matrices de conocimiento, ¿no? Los analiza a través del ECRO, que el ECRO es el esquema conceptual, referencial y operativo. Y ahí ya se vuelve mucho más teórico que Pigeon-Rivière, ¿no? Porque este ECRO, o lo que significa esto, es que, por decirlo, es un conjunto organizado de conceptos, ¿no? Que se refieren a una parte de la realidad que nos permite apropiarnos de ella como totalidad y particularmente del objeto de estudio. Es decir, ya se está volviendo ahí más agudo en su forma de pensar esa realidad, más teórico, más conceptual, ¿no? Es decir, todas estas matrices de aprendizaje que tienen que ver con lo emocional, lo simbólico y demás, ¿no? Lo que va a hacer él, de alguna manera, es analizarlas a través de este conjunto de conceptos que me permiten comprender la realidad. Lo que está básicamente, lo que podría decirse que el ECRO funcionaría como un marco teórico, como esas anteojeras que me voy a poner para comprender la realidad en términos sociológicos, ¿no? Como me pongo las anteojeras y a partir de estos conceptos empiezo a observar esa realidad. Nosotros ahora estamos, digamos, de alguna manera armando nuestro ECRO con estos conceptos de sujeto, grupo operativo, praxis, tarea social. Todo ese marco me lo voy a poner, ¿no? Voy a armar mi ECRO, este conjunto organizado de conceptos para comprender esa realidad, ¿no? Y más particularmente el objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Un recorte de esa realidad, una parte, un pedazo. No voy a analizar o comprender todas las ferias de La Matanza, sino que mi objeto va a estar ahí en la feria de Oro Verde. ¿Qué cosa de la feria de Oro Verde? Las condiciones en las que los feriantes trabajan. ¿A partir de qué ECRO o de qué marco conceptual o de qué marco teórico? Bueno, voy a utilizar los términos de grupo operativo, sujeto, aprendizaje. ¿Se entiende lo que es el ECRO? ¿Cómo vamos? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Entonces, bueno, hemos llegado de alguna manera a donde quería llegar, que es poder, digamos, de alguna manera sintetizar a través de una lectura guiada este texto que parece un bodrio y complejísimo para comprender desde una primera lectura y desde un primer año, pero de alguna manera focalizar en lo que a nosotros, en tanto que ustedes profesionales que se están formando en turismo, les va de alguna manera permitir comprender eso. Después hay otras cuestiones que las dejamos, ponderamos las importantes y dejamos las otras que terminan complejizando y no sumando a lo que ustedes hacen en su carrera. Y después en la página 8 tienen arriba lo de grupos operativos, pero algo ya estuvimos viendo, creo que está bastante claro, ¿no? Esto de los grupos operativos, que siempre que tienen la estrategia de alguna manera, desmarcarse de los roles instituidos, ¿no? Y abrirse a una dimensión de creatividad, ¿no?
de ese lugar que fue asignado, se salen de ahí, se desmarcan y entran a una dimensión de creatividad. Acá está un poco ampliado, pero no es más que eso. Bueno, hemos llegado a este texto y les agradezco la participación que tuvieron hoy con todas estas cuestiones que trajeron a tema, porque nos permite de alguna manera, nos permitió de alguna manera verlos un poco a la luz de algunos conceptos que estuvimos trabajando. ¿Cómo te pareció ahora, Mabel, el texto? Sí, tengo que releerlo y bueno, dejarlo a, digamos, a un léxico más llano, digamos, más de la calle, para poder entender. Pero marcate ahí lo que estuvimos marcando. Sí, ya lo estuve marcando, los tenía impreso, así que lo fui marcando. Porque por ahí te pones a leer lo otro y decís, bueno, esto que es un chino y mucho no entiendo. Claro. Así que concentrate en esos aspectos más conceptuales y que nos permiten comprender esa realidad que queremos observar que tiene que ver con el turismo y que aparece problemática, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, chicos, gracias por su atención, se pasaron como 17 minutos. Fernando, bueno, No hay problema. ¿cómo estuvo la explicación? ¿Se entendió? No, sí, ya, al menos en mi caso hay que entender un poco más, pero todavía no le encuentro la vuelta con respecto al turismo. Sí, ahora entendí esto de la función y lo que influye el contexto social y cultural en ese momento a la reacción del sujeto. Pero bueno, por eso te digo, por ahí soy yo que todavía no le estoy encontrando la vuelta, por eso. Pero sí, hasta lo que vos explicaste ahí lo entendí un poco mejor. Yo también lo encuentro, igual que Fernando, no le encuentro la relación con el turismo todavía, la verdad te digo. Acá con Ale no... Pero, ¿cómo que no? Si ustedes mismos lo dijeron, no hace falta que yo dé la explicación. Ustedes presentaron casos concretos como la fábrica Trío, la feria de Oro Verde, ¿no? Cómo esas cuestiones que hacen, ¿no?, al paisaje, a la geografía de Matanza, impactan en el turismo y cómo desde la psicología social podemos pensar los grupos operativos en función de una acción, ¿no? Por ejemplo, lo de la lucha por la reserva. Y la reserva es parte de lo que hace la geografía y el turismo en Matanza. Cómo detrás de todo eso no solamente hay una cuestión de poder entre el cierre y el no cierre, sino como hay un grupo, ¿no?, en tanto praxis y tarea social se une por esta tarea social que es la conservación de ese espacio geográfico o de ese espacio turístico. ¿Va, Fer, por ahí? Sí, bueno, sí, pero no. Me queda claro, sí, pero no, eso me queda claro. Sí. Pero yo no entiendo cómo nosotros como futuros agentes, cuál es nuestra incumbencia en esto que vos estás diciendo, en esa necesidad. A eso me refiero. Claro, no, ustedes lo que, digo, no soy turista ni nada, pero digo, ustedes van a poder comprender eso que está pasando ahí. Eso que está pasando ahí. ¿Qué lectura le van a dar? ¿Cómo lo van a comprender? ¿Cómo lo van a pasar? ¿Cómo lo van a pensar? ¿Cómo lo van a interpretar? Y acá están las herramientas que desde la psicología social uno les pretende dar. Porque ustedes como agente, si vos te pones, digo, no, yo soy guía de turistas y yo solamente me circunscribo a mi trabajo de presentar el espacio. Vos podés, vamos a pensarlo como Pillon River, te desmarcás de ese lugar de guía de turista, ¿no? Y te podés poner, y como vos tenés las herramientas conceptuales, tu formación te permite comprender la complejidad y la problemática de esa realidad, vos te salís de ese rol, te desmarcás, entrás a una dimensión de creatividad y a lo mejor, tal vez, como agente de cambio social, podés realizar tu propuesta. Sería como entender la psicología. Claro, como entender la psicología. ¿Cómo?
Habla, Fer, habla. Como entender la psicología, digo, de lo que, de la demanda, de lo que necesitan los turistas, ponele, algo así. ¿Cómo organizar un grupo? O sea, ¿cómo no podés hacer, no sé, un viaje, un tour con diferentes objetivos de las personas que intervienen? Sí. No sé. Sí. Una persona puede llevar, por ejemplo, no sé, a la montaña a alguien que le gusta la playa. Entonces, ¿cómo organizar, cómo analizar el grupo para armarlo? Lo que pasa es que, a ver, yo, por lo que dice Mabel, a lo mejor viene por ahí lo que no llega a comprender Fernando. A lo mejor ustedes están pensando en guías de turista y en el grupo con el que voy a trabajar. Sí, obviamente, la psicología social se va a ocupar de los grupos, pero lo que yo le estoy haciendo es quizá una propuesta distinta o más allá, o mi propuesta con psicología social es lo siguiente, es que ustedes, en tanto agentes del turismo, ¿no? Digo, no solamente se circunscriban a ese trabajo de manejar los grupos turistas, sino también que puedan apropiarse de marcos conceptuales que les permita comprender esa realidad que aparece problemática y compleja, interpretarla a la luz